vamos a hablar de nuestras arterias y de lo bien que tienen que estar funcionando, porque cuando se bloquean nos pueden traer consecuencias nefastas, pero por eso vamos a examinar el tema y realmente qué hacer para limpiar ese bloqueo. Hoy está con nosotros la especialista, ella es cardióloga y nos acompaña la doctora Juliana Salas, además es cardio-oncóloga. Eso me encanta, sí. Nunca había conocido un cardio-oncólogo. Juliana, muy buenos días, un placer tenerte en casa. Buenos días, muchas gracias. Primero que todo queremos entender por qué se bloquean y de qué se bloquean las arterias. Bueno, el proceso se llama aterosclerosis, así es como, digamos, científicamente lo decimos. Y lo que es un proceso a través del cual se va formando grasa, se acumulan plaquetas en nuestras arterias. En realidad comienza desde los 20 años, pero básicamente es un proceso que se va acelerando por ciertas condiciones. Aquí, por ejemplo, podemos ver una arteria limpia. Ajá. Digamos que esta arteria probablemente es de alguien menos de 20 años, conforme vamos... Totalmente impecable. Impecable. Conforme vamos avanzando nuestros estilos de vida, etcétera, se va acumulando una serie de sustancias, sobre todo lípidos, grasa, y van formando lo que se llama la placa aterosclerótica, que es esta que estamos viendo aquí. Esta plaquita, ¿qué la forma? Es decir, malos hábitos, no sé, ¿qué es lo que hace que eso se vaya colmando de ese material? Muchas cosas. Primero, definitivamente estilo de vida, o sea, una mala dieta, colesterol alto, sobre todo el colesterol malo, que es el que nosotros llamamos LDL, que es el que más contribuye a la formación de la placa aterosclerótica, el sedentarismo, el tabaquismo, la diabetes, por ejemplo, son de los factores de riesgo más importantes para que nosotros vayamos formando placa. Ahora, las placas llegan a ser importantes cuando aproximadamente van a obstruir el 70-80% del lumen arterial. Ahora, ¿hay algún aviso, como dicen, verdad, de que esto esté sucediendo, que esté llegando a ese 70-80 peligroso? Falta de aire, dolor en el pecho, no sé, ¿hay sintomatología? Sí, el corazón suele ser noble en eso, ¿verdad? Gracias a Dios. Gracias a Dios. El gran porcentaje de casos comienzan con dolor torácico. Entonces es la historia de la persona que hacía sus hábitos normales y corrientes, como caminar, hacer ejercicio, y de repente siente dolor que lo oprime, que le puede llegar al cuello, que le baja el brazo, o de repente está teniendo mucha falta de aire al hacer sus actividades normales y corrientes. Entonces, esos son de los primeros avisos que nosotros tenemos. Cuando hablamos del dolor, doctora, o sea, ¿el pecho literalmente en el centro o de un lado hacia el corazón? Es variable. Generalmente el dolor característicamente es del lado izquierdo. Ajá. Y con irradiación a la mandíbula y al brazo izquierdo. O sea, me va a subir por el cuello, ¿qué cosa más? Y lo del brazo sí es cierto también, que sube hacia el brazo izquierdo. Correcto. Pero eso es importante aclarar, que no es que si me duele el brazo izquierdo es que tengo una enfermedad cardíaca, es el conjunto de cosas, ¿verdad? Ajá. Que yo estoy haciendo actividad, sentí dolor, sentí una opresión y esa opresión me irradió al brazo. Porque mucho se habla que eso suceda también, sobre todo cuando decimos el brazo, adormecimiento, que puede ser un infarto. ¿Hay alguna manera de distinguir que estoy bloqueada en mis arterias o que podría eventualmente tener un cuadro cardíaco? Si hay una duda o si hay esa recurrencia de dolor, podemos hacer diferentes pruebas, ¿verdad? Como, por ejemplo, un ecoestrés, una prueba de esfuerzo, un angiotac que nos permite ver esta anatomía coronaria, por ejemplo, resonancia magnética, etcétera. O sea, cuando nosotros tenemos un aviso o un síntoma que nos hace suponer que hay algo mal en el corazón, tenemos un arsenal de exámenes que podemos hacer. ¿Hay una edad promedio, digamos, de que esto pueda suceder en nosotros o puede ser a cualquiera de la vida? Generalmente hace muchos años esto era de 60 a 70 años. Hoy por hoy estamos viendo pacientes de 40 años ya infartarse. ¿Por qué? Porque tienen una vida muy estresada, porque son muy fumadores, porque son muy sedentarios, porque hay mucha obesidad, ¿verdad? Entonces, y toda la parte genética, ¿verdad? Si tu mamá, tu papá tuvieron enfermedad coronaria, no nos heredarán plata, nos heredarán esa genética. No, por favor, pero ay, papito, que en paz descanse, mi papá tenía este tipo de problemas. Ahora, ¿qué pesa más cuando nos ponemos en una balanza? ¿La genética o los malos hábitos en la vida? Las dos cosas. Genética definitivamente es súper importante, o sea, porque tenemos ese grupo poblacional que se cuida, que realmente está haciendo lo que debe de hacer, pero sin embargo, por ejemplo, tienen lo que se llama dislipidemia familiar, que es que ellos elaboran colesterol de una forma muy genética y esta placa aparece entonces muy rápido, en edades muy tempranas.
Okay. Por eso es que nosotros cada vez somos más estrictos en metas de colesterol, por ejemplo. Es cierto, los niveles se han vuelto más estrictos que nunca, sí, es por esto. Es por esto. Ahora, doctora, digamos, si yo tengo un peso genético, ¿verdad? Mi papá tenía esta situación, a lo mejor el papá de alguien que nos está viendo tuvo infarto o tuvo bloqueos. ¿Qué hacer? ¿A qué edad realmente ponerle ojo si es que no he tenido ninguna sintomatología? Que generalmente a partir de los 40, ¿verdad? Es comenzar al menos con exámenes generales, ver cómo está mi perfil de lípidos, ver cómo está mi azúcar, hacer una prueba de esfuerzo para ir haciendo un control, ¿verdad? Para poder estar vigilando más estrictamente a esa persona que tiene esos factores de riesgo tan importantes. Ahora que hablábamos de las edades, un promedio donde la mayoría de personas vengan con arterias atoradas, si pudiéramos decir así, bloqueadas. Bloqueadas, a partir de 55, 60 años, sobre todo el diabético. Sobre todo en el diabético aumenta el tema. Es mucho más. En el diabético tenemos enfermedad además mucho más severa. Ajá. Por eso es que el diabético nos cuesta que entienda que no es solamente un control de tener azúcar controlada, es que todo eso traduce en esto, ¿verdad? Entonces, encontramos enfermedad muy severa en el paciente diabético, que a veces no se le puede hacer ningún tratamiento más que manejo con pastillas, digamos. Sí, claro. Ok, hablando de pastillas, ¿en qué momento, digamos, cuando vengo con esta situación, le llega, doctora, un paciente, ¿en qué momento o cuáles son las opciones de tratamiento para luego ya caer donde los tratamientos ya pasan y hay que operar? Ok. Bueno, por ejemplo, evidenciamos con una prueba de esfuerzo que existe una isquemia miocárdica, que eso quiere decir que hay una obstrucción, ¿verdad? Para eso sirven las pruebas. Qué fácil sonó los segundos. Sí, esa es la parte. O con un angiotac que vemos. Entonces, lo que sigue cuando uno evidencia que sí hay una obstrucción y que está dando manifestación clínica es un cateterismo cardíaco, que es lo que tenemos en esta paginita. Bueno, realmente ya no se hacen a través del fémur, antes se hacían a través de la arteria femoral. Hoy por hoy se hacen a través de la arteria radial. ¡Wow! ¡Qué increíble! Entonces, aquí tengo para que la gente vea en su casa. O sea, eso es eso es a la hora de ya hacer un procedimiento quirúrgico. Un cateterismo. Un cateterismo. Que no es lo mismo que una cirugía cardíaca. Son dos cosas eso es importante, aparte. Eso es importante. ¿Qué es el cateterismo? Porque oímos y creemos que es una cirugía. No, en realidad no. En realidad es un procedimiento que es invasivo, pero que no abrimos el corazón, sino que a través de un catéter como este que tenemos aquí, se introduce a través de la arteria radial. O sea, eso, digamos, si yo lo necesitara, me lo van a meter por aquí. Correcto. Ajá, ¿y hasta llegar a dónde? Entonces, él queda aquí y para eso existen las guías. Ah, esto va a quedar aquí mientras el procedimiento. Mientras se procede, correcto. Entonces, se introducen lo demás, que son las guías, que también se utiliza. Vemos que son, como las arterias son muy finas, no sé si se puede apreciar lo delgadito. Como un hilo de pescar, literalmente. Exacto. Y eso se introduce para poder que esta guía nos llegue al corazón. Eso lo van a meter, o sea, esto va a pasar por aquí, va a pasar por aquí y va a llegar al corazón. Correcto. ¿Y ahí qué pasa? Ahí se inyecta un medio de contraste que va a pintar las arterias. Ajá. Y visualmente o con ciertos procedimientos o ciertos artefactos más modernos que se llaman ultrasonidos intracoronarios, se puede visualizar esa obstrucción que tenemos ahí. ¿Y ahí qué hacen? Entonces, esto es para visualizar. Eso es para visualizar, pero además nos va a servir para introducir otro catéter más, que es el que va a llevar un balón que va a ir a esa obstrucción y va a romper la obstrucción. Y posteriormente otro metemos y a esa obstrucción le ponemos un stent, que es la famosa mallita que nosotros hablamos. Ok, ahora, esa obstrucción, digamos, que la tenemos por ahí en el corazón, ¿siempre se puede romper con ese otro? No siempre. ¿Verdad? Digamos, aquí esta obstrucción, que es bastante severa. Digamos, ¿esa es una arteria mía o de cualquier paciente? De cualquier paciente, muy obstruida. Si es muy calcificada o la lesión parece un rosario, por ejemplo, o sea, que tiene como muchas pelotitas. Entonces, el hemodinamista, que es el especialista en hacer el procedimiento, no le va a parecer que sea una arteria que valga la pena hacer el procedimiento porque hay riesgo de ruptura, por ejemplo, dentro del procedimiento. ¿Y puede haber sangrado? Puede romperse y haber complicaciones, sangrar, ¿Y en ese caso qué sería? Entonces, ¿abrir corazón? En ese caso, el hemodinamista dice, no voy a proceder, y es un paciente candidato para un bypass coronario. Endotelizar significa que el stent se adapta a la arteria para permitir que fluya el paso de la sangre,
pero él se va a quedar ahí. Ahora, doctora, ¿hasta cuántos stents? Claro, este es el corazón, ¿verdad? Este es el y corazón. todas son, vean qué increíble, porque son 1000 ramificaciones que uno, wow. ¿Cuántos, o sea, hasta cuántos stents se pueden poner en un corazón? En buena teoría, cuando se decide el manejo de una plastía, digamos, de una arteria, debe ser 1 o 2, 3 máximo stents. Si uno necesita mucho más stents, probablemente el paciente se beneficie más de una cirugía cardíaca. Okay. Porque el stent, aunque en su momento abre la arteria y todo, igual se puede volver a obstruir en un futuro. Bueno, eso es importante que lo mencionara. Sí, ahora, sí. esto, doctora, ¿esto es esto que vimos? O sea, ¿o qué es esto? ¿Ese qué es? Este es donde viene el catéter y entra a la aorta. Vean ustedes, porque esto era lo que no vimos, porque no se puede hacer aquí. Pero, ok. Y a partir de la aorta se inyecta y aquí vamos a tener las dos arterias, la coronaria izquierda y la coronaria derecha con sus ramificaciones, que eso es lo que vamos a ver en una pantalla especial donde se van a dibujar todas las arterias. Qué increíble. Y ahí se van a ver las obstrucciones. Ahora, ese estencito que se mete para donde rompen, ¿verdad? Y va a ser lo que lo haga, ese estencito que meten, lo meten con otra de estas. Ajá, o sea, correcto. esto es lo que lo sujeta y entra como así. hasta aquí. Correcto. Wow, vean el cable, porque es como un cable literalmente de electricidad. Esto es, ¿verdad? ¿Qué es esto? Es un material especial. Es un material especial que evita, por ejemplo, alergias, que hay de diferentes formas. Hay unos más flexibles, hay unos menos flexibles, porque depende precisamente de lo que uno encuentre ahí. ¿Es totalmente plástico, doctora? Es un tipo de plástico, sí. Un tipo de plástico, sí, se desecha, ¿verdad? No se ve metal, no se ve nada. No. Ahora, yo lo veo aquí con estas curvaturas porque evidentemente está así. Estaba así. Me pregunto, ¿donde lo mete no se hace el doblez o cómo es que? No, bueno, puede, pero para eso tiene, si vemos aquí, ellos tienen una punta guía y ella es la que se va metiendo. Pero y ella se va milimétrico adaptando. Todo lo que sucede Es súper ahí. Milimétrico, sí. Qué sí, increíble. Sí. Ok, y a la hora de haber puesto el stent, entonces ya empiezan a retirarlo todo. ¿Eso es con anestesia? Sí. Bueno, algunas veces a gusto de algunos pacientes o por ejemplo en seguridad social, por hacerlo un poco de que hay muchísimos, se hace con anestesia local nada más, pasando el catéter. La persona puede estar despierta perfectamente, puede sentir dolor durante el procedimiento, pero se les va avisando, ¿verdad? Se va diciendo, vea, ya encontramos la lesión, la vamos a abrir, vamos a colocar el stent. Igual puede ser dormida. Igual puede ser dormida. Ahora, este es el stent, ¿verdad? El que pusieron. Digamos que esta es la tubería o al ponerlo, digamos, al poner el stent, ¿la arteria queda en el mismo grosor o la abre un toque más? No, queda en el mismo grosor, debe de quedar en el mismo grosor, debe de expandirse y quedar exactamente igual. Porque si no, eso puede causar suboclusiones. Ok, como otras como cierres chiquitines. Exacto, es como dejar una gradita, no nos sirve. Tiene que dejarse que el flujo pase totalmente fluido, sin que nada lo pegue. Ahora, en el momento que ponen en el stent, ya inmediatamente va a fluir la sangre y oxigenar tal cual estuviera funcionando perfecto. Exacto, eso es lo que pasa cuando viene alguien en un infarto agudo, por ejemplo. Que es diferente a cuando a mí me hacen un examen y me encuentran obstrucción. En el infarto agudo es una obstrucción aguda, como dice la palabra, que me va a interrumpir el flujo de la arteria de una manera inmediata. Entonces, estos pacientes deben de ir a la sala de cateterismo de una vez. De un solo. Ahora, cuando me abren esto y empieza a fluir la sangre como debiera estar, ¿uno siente algo? Los pacientes alivian el dolor totalmente, se sienten mucho mejor. O sea, sí hay dolor mientras no está fluyendo bien la sangre. Claro, sobre todo en el infarto, ¿verdad? Un dolor que el paciente mismo dice, es como que si tuviera una patada de elefante aquí encima, como ¿verdad? Aplastándome como todo aplastando esto. todo. ¿Cuánto dura un procedimiento de esto, doctora? Es relativo, pero generalmente sin complicaciones, porque como todo procedimiento puede haber complicaciones, 1 hora. Es muy rápido. Es rápido, sí. Ahora, ¿esto se hace en gente muy joven? ¿Podríamos hablar de niños o no? En niños se usan cateterismo para patologías de nacimiento, no para obstrucciones, porque el niño no está obstruido. Exacto. Pero digamos, para cerrar huequitos en el corazón se hace ese tipo de procedimientos en el que se llevan guías, se llevan dispositivos especiales para cierre, digamos, que nacieron con una comunicación entre los dos ventrículos, entonces se puede colocar un aparato.
pero eso es lo que se hace en niños. Doctora, para no quedarnos con la idea, ¿verdad? Porque usted decía, cuando ya no somos candidatos para hacer este procedimiento, para el cateterismo, porque el bloqueo sabemos que no lo vamos a controlar, viene el bypass. Si nos pudiera explicar así, ¿en qué consiste? Como para tener la idea. Eso es muy importante, porque nadie se imagina que es un bypass, por supuesto. Entonces, si nosotros tenemos, yo dibujo mal, pero lo explico. Si yo tengo una obstrucción aquí muy severa, el bypass es un puente, eso es lo que significa. Okay. Entonces, se toma una arteria, la arteria mamaria interna que tenemos aquí en el tórax, o se toman las venas safenas, que son las que tenemos en las piernas, esas se sacan en su totalidad y se puentea la obstrucción. Eso es lo que se hace. ¡Ay, qué increíble! Entonces, como el flujo no podía pasar por aquí, él ya encuentra paso por acá y se va para acá. O sea, esto no se toca. No, eso no se toca. Se abre aquí y se abre aquí. Correcto. Y ahora, y el hecho de sacar la safena o sacar la que saquen, la cortan un pedazo, bueno, no me imagino qué pedazo, qué tan largo el pedazo. Sí, ellos tienen que sacar toda la safena. ¿Y qué pasa, digamos, con el funcionamiento mío allá abajo? No pasa mayor cosa, quedan bastante bien, no suele quedar, por ejemplo, insuficiencia venosa ni nada de eso. No, porque se toma, digamos, la principal, pero todo eso es muy ramificado, entonces no vamos a perder desde ese punto de vista toda la irrigación de la pierna, eso no. Pero sí les quedan las cicatrices, ¿verdad? Que decirle al paciente, va a tener una cicatriz ahí. De que le sacaron. De que se le sacaron ese tamaño poco. Pero entonces esto hace exactamente lo mismo que hablábamos ahí, empieza a fluir. Exacto. Y mi sangre oxigena como debe ser. Como debe ser, puentea, por eso es bypass o puente, porque lo que hace es como que saltarse la obstrucción porque no se pudo abrir por medio de un cateterismo. Ahora, ¿hasta qué edad podemos hacernos una cirugía de esas? O de este procedimiento, porque me pongo a pensar, ¿verdad? Si ya estamos en avanzada edad, ¿somos candidatos? Sí, lo que se hace si es un paciente de mucha edad, con muchas comorbilidades y está muy obstruido y que en otras condiciones serviría hacerle un bypass, entonces se decide al final ponerle stent a las lesiones más importantes. Ahora, doctora, mucha gente está preguntándose en este momento ahí en las redes, ¿verdad? Y en casa, ¿hay algún medicamento que verdaderamente desbloquee esas arterias? No, no existe, lamentablemente. Sin embargo, una vez que hacemos esto, tienen que seguir así totalmente a pie de la letra el tratamiento que se les manda, porque el tratamiento que se da lo que evita es que ese stent se vuelva a obstruir. Okay, entonces, es preventivo. Es preventivo. Entonces se le dan antiplaquetarios al paciente, se le da aspirina de manera indefinida y se le dan un tratamiento que se llaman estatinas, que es lo que se usa para el colesterol también, pero independiente de los niveles de colesterol. Se debe de dejar para siempre. ¿Por qué? Porque va a prevenir de nueva obstrucción o obstrucción en otras arterias. ¿Qué relación hay con los pacientes que anticoagulan? La anticoagulación es diferente que la antiagregación. Okay. Antiagregación es que va a actuar sobre las plaquetas porque las plaquetas son las que tienen que ver con esto. Claro. La anticoagulación es para que la sangre fluya porque hubo un coágulo, porque hubo algo, una trombosis. Para que no se pelote, digamos, para la sangre, literalmente. Ahora, ¿cuál es la relación entre los niveles de colesterol? Porque cuando hablamos de que tiene relación directa, uno dice, bueno, ¿a dónde tiene que estar mi nivel promedio para yo no ser candidata, verdad? Y estar ahí observando. Actualmente, si una persona no tiene factores de riesgo, digamos, es una persona sana, tiene 30 años, etcétera, idealmente el LDL, solo para recalcar, ¿verdad? Que este es el malo, debería de estar en menos de 100. Menos de 100, es bastante bajo. Idealmente, sí, porque este es el que nos va a prevenir de aparición de enfermedad coronaria. Y una vez que a mí me han intervenido, debería estar en menos de 70. Ojalá cerca de 55. O sea, los operados o los intervenidos tienen que cuidar este nivel, pero a carta cabal. Sí. Ahora, ¿cuál es un promedio donde diga, estoy atorado, bloqueado? ¿Cuál? Generalmente, ya cuando tenemos más de 170, el riesgo de enfermedad coronaria es más de un 25% en los próximos 10 años. Entonces, si yo tengo más de 170 y no lo he tratado, no lo he tratado, entonces este nivel es el que en un futuro me va a ayudar a crear estas obstrucciones. ¿Alguna relación con el colesterol bueno o el colesterol bueno esté bueno o altísimo es mejor o si hay alguna cosa si hay alguna relación, el colesterol bueno se llama HDL e idealmente debe estar en más de 40. Sin embargo, igual, independientemente de si yo lo tengo alto, lo tengo que tratar. Si no es que reste uno y diga, bueno, más o menos me la juego. Más o menos me la juego, compenso, no. No. Ahora,
usted lo mencionaba y eso es importante para que nos quede claro, porque usted mencionó que hay que tomar un tratamiento preventivo porque eventualmente igual me hice el stent pero puedo volver a atorarlo. Correcto. O sea que eso es importantísimo, estar en chequeo. ¿Y por qué se podría volver a bloquear, digamos? Porque toda la enfermedad aterosclerótica la estamos produciendo constantemente. O sea, el stent tiene una serie de medicamentos que evitan un poco eso. Ellos mismos tienen fármacos, esas cosas microscópicas traen fármacos que se liberan y que evitan que el colesterol se deposite ahí. Sin embargo, ese proceso ahí está, entonces puede ocurrir. Ahora, doctora, ¿cómo poder realmente cuidarme? Porque sé que hay muchas personas en casa y creo que tengo una sobrina y otra amiga que desde jovencitas producen mucho colesterol, que fue hereditario. Entonces uno dice, ¿cómo me libro, verdad, de no caer en alguna de estas situaciones? Bueno, definitivamente lo que siempre nosotros recalcamos y es cansado, pero es la realidad, hay que insistir, estilo de vida saludable. Haga ejercicio, coma saludablemente, coma más verduras, coma más frutas, evite las grasas y si ya es un colesterol genético familiar, pues acuda a su médico porque debe de comenzar tratamiento con estatinas. Doctora, de cualquiera, el procedimiento, el cateterismo o la cirugía, mi recuperación es inmediata, es absoluta, ¿puedo volver a hacer ejercicio? Es lo que se pregunta mucha gente. Sí, de hecho deben de cumplir un periodo de rehabilitación cardíaca, que así se llama, que es una rehabilitación que se hace primero intrahospitalariamente y después es al menos 6-8 semanas de un programa de ejercicios cardiovasculares e inclusive algo de ejercicios anaeróbicos, durante 8 semanas. La idea es reincorporar a la persona a la vida normal, o sea, esto se hace para que su vida siga. En buena hora. Y que tenga calidad de vida. En buena hora y hay opciones y nos quedó requete claro, doctora, un placer haberla tenido aquí en casa. Gracias. No dibujaba tan bien, pero nos explicó perfectamente. Eso es lo importante, que la gente entienda. Exacto, muchas gracias, que tenga un feliz día, igualmente, doctora.